El reino Moneran está compuesto por organismos procariotas, es decir, seres unicelulares sin núcleo definido. Entre las principales características podemos encontrar que son unicelulares, formados por una célula. Procariotas no tienen núcleo ni orgánulos internos. Producción asexual, se reproducen principalmente por fisión binaria. Nutrición, pueden ser autótrofos, fotosíntesis o quimiosíntesis o heterótrofos, parásitos, entre otros. Tamaño, generalmente miden entre 3 y 5 micrómetros. Diversidad, incluyen bacterias y arqueas presentes en diversos ecosistemas. En la estructura celular encontramos pared celular. La mayoría tiene pared celular compuesta de peptidoglicano en bacterias. Ribosomas son más pequeños que los de las células eucariotas y están libres en el citoplasma. También encontramos el metabolismo. Autótrofos, algunos producen su propio alimento mediante fotosíntesis o quimiosíntesis. Heterótrofos, otros tienen nutrientes de materia orgánica, ya sea de componedores, parásitos o simbiontes. Importancia ecológica y económica. Ciclo de nutrientes. Participan en la descomposición de materia orgánica y en ciclos biogeoquímicos, como el del nitrógeno. Biotecnología. Se utiliza en la producción de antibióticos, fermentación de alimentos y bioremediación. Ahora vamos con el reino protista con sus respectivas características. El reino protista es muy diverso y está compuesto por organismos eucariotas que no encajan en los reinos de plantas, animales o hongos. En las principales características podemos encontrar que son eucariotas, tienen células con núcleo definido y organelos rodeados por membranas. Unicelulares y pluricelulares. La mayoría son unicelulares, pero también hay formas pluricelulares sin tejidos especializados. También tenemos diversas de formas. Incluyen organismos con diferentes formas y estructuras como algas, protozoos y muchos mucilaginosos. Hábitats acuáticos. Viven principalmente en ambientes acuáticos o en lugares húmedos. Nutrición variada. Pueden ser autótrofos, fotosintéticos o heterótrofos. Ingieren otros organismos o materia orgánica. Movilidad. Muchos tienen estructura para moverse como flagelos, cilios o pseudópodos. Reproducción. Se reproducen tanto asexualmente por mitosis como sexualmente por meiosis o fertilización. El reino fungi con sus respectivas características. Incluyen organismos eucariotas conocidos comúnmente como hongos. Entre las principales características podemos encontrar eucariotas. Sus células tienen un núcleo definido y organelos rodeados por membranas. Pared celular. Poseen una pared celular compuesta de quitina que les proporciona rigidez y protección. Heterótrofos. No realizan fotosíntesis, obtienen nutrientes descomponiendo materia orgánica. Crecimiento como hifas. Forman estructuras filamentosas llamadas hifas que se agrupan en un micelio. Reproducción por esporas. Se reproducen mediante esporas que pueden ser producidas de forma sexual y asexual. Inmovilidad. No pueden moverse por sí mismos. Crecen en suelos, troncos, materia en descomposición. Diversidad de formas. Incluyen levaduras, mohos y setas. El reino vegetal con sus respectivas características. Incluyen a todas las plantas que son organismos eucariotas multicelulares. Las principales fuentes características de este reino son eucariotas y multicelulares. Sus células tienen núcleo definido y organelos rodeados por membrana. Están formados por múltiples células. Autótrofos. Realizan la fotosíntesis utilizando la luz solar, dióxido de carbono y agua para producir su propio alimento, como la glucosa, y liberar el oxígeno. Pared celular.
Sus células tienen una pared celular compuesta principalmente celular que les proporciona rigidez y soporte. Inmovilidad. No pueden desplazarse, pero pueden realizar movimientos como tropismos, respuesta a estímulos como a la luz y a la gravedad. Producción. Se reproducen sexualmente mediante semillas y esporas como asexualmente por fragmentación, escalones, etc. Diversidad. Incluyen desde pequeñas hierbas hasta grandes árboles y se clasifican en varios grupos como briófitas, musgos, pteridofoditas, helechos y espermatofitas, plantas con semillas. Ahora vamos con el reino animal con sus respectivas características. Incluye una gran diversidad de organismos eucariotas multicelulares. Entre sus características podemos encontrar que son eucariotas y multicelulares. Sus células tienen núcleo definido y organelos rodeados por membranas. Están formadas por múltiples células. Heterótrofos. No pueden reproducir su propio alimento, por lo que deben consumir materia orgánica de otros seres vivos. Metabolismo aerobio. Obtienen energía a través de la respiración celular, utilizando oxígeno y liberando dióxido de carbono. Movilidad. La mayoría de los animales pueden moverse en alguna etapa de su vida, utilizando estructuras como músculos y esqueletos. Reproducción sexual. La mayoría se reproducen sexualmente, aunque también existen formas de reproducción asexual. Diversidad de formas y tamaños. Incluyen desde pequeños invertebrados como insectos y gusanos hasta grandes vertebrados como mamíferos y aves. Tejidos especializados. Sus células se organizan en tejidos con funciones específicas como el tejido nervioso y el tejido muscular. Teoría de Lamarck. Propuesta por Jean Lamarck en el siglo XIX, una de las teorías sobre la evolución biológica, en las cuales podemos encontrar de la manera de cómo se usa y la manera de cómo no se usa. En los órganos que se usan frecuentemente se desarrollan y fortalecen, mientras que los que no se usan se debilitan y pueden desaparecer. También está un punto importante en la herencia de la característica que un organismo adquiere durante la vida debido a su uso, o de la manera inevitable de sus órganos que transmiten a sus descendientes. Aunque esta teoría hoy en día no se considera válida en su forma original, la forma genética moderna ha demostrado que las características adquiridas durante la vida de un organismo no se heredan de la manera que Lamarck proponía. Sin embargo, su trabajo fue fundamental para el desarrollo de la teoría evolutiva posterior, como la teoría de la selección natural de Charles Darwin. La selección natural y algunos ejemplos en lo ambiental y en lo social en la actualidad. La selección natural es un proceso mediante el cual los organismos mejores adaptados a su entorno tienen la mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Este concepto fue propuesto por Charles Darwin y es fundamental para entender la evolución. Algunos ejemplos de estos son: resistencia a los antibióticos es un ejemplo social en la medicina. El uso excesivo de antibióticos ha llevado a la selección de bacterias resistentes. Las bacterias que sobreviven a los antibióticos se reproducen y pasan sus genes resistentes a la siguiente generación. Un ejemplo en lo ambiental es en los hospitales y comunidades. Las infecciones por bacterias resistentes son más difíciles de tratar y requieren nuevos medicamentos o tratamientos. Las mutaciones. ¿Y cuáles son las mutaciones que hacen o contribuyen a la evolución? Las mutaciones son los cambios en la secuencia del ADN, que pueden ocurrir de manera espontánea o ser inducidas por factores externos. Estas mutaciones son fundamentales para la evolución para introducir variabilidad genética en las poblaciones. Tipos de mutaciones que contribuyen a la evolución. Tenemos mutaciones germinales. Estas ocurren en las células reproductivas, óvulos y espermatozoides y pueden ser heredadas por la descendencia. Mutaciones beneficiosas.
proporcionan una ventaja adaptativa en el entorno del organismo. Las mutaciones neutras no tienen un efecto inmediato a la supervivencia o reproducción del organismo, pero pueden acumularse y eventualmente contribuir a la evolución. Mutaciones perjudiciales. Reduce la probabilidad de supervivencia o reproducción del organismo. Algunos ejemplos actuales de mutaciones en la evolución pueden ser resistencia a los antibióticos. Las bacterias pueden desarrollar mutaciones que les hacen resistente a los antibióticos. Adaptación al cambio climático. Algunas especies están desarrollando mutaciones que les permite adaptarse a nuevas condiciones climáticas. Las mutaciones son, por tanto, la materia prima de la evolución, ya que generan la diversidad genética necesaria para que la selección natural actúe. Niveles de organización. Y explicando cada nivel de cómo la vida se organiza. Los niveles de organización en biología describen cómo la vida se estructura desde lo más simple hasta lo más complejo. Nivel atómico. Los átomos son las unidades pequeñas de la materia que conservan las propiedades de un elemento químico, por ejemplo, el átomo, el carbono, hidrógeno y oxígeno. Nivel molecular. Los átomos se combinan para formar moléculas que son estructuras más complejas, por ejemplo, las moléculas del agua del H2O. Nivel celular. Las moléculas se organizan en células, que son las unidades básicas de la vida, por ejemplo, células animales y vegetales. Nivel tisular. Las células similares se agrupan para formar tejidos que realizan funciones específicas, por ejemplo, tejido muscular y tejido nervioso. Tejido de órganos. Diferentes tejidos se combinan para formar órganos, cada uno con funciones específicas, por ejemplo, el corazón y los pulmones. Nivel de sistemas. Los órganos trabajan juntos en sistemas para realizar funciones complejas, por ejemplo, el sistema digestivo y el sistema nervioso. Nivel de organismo. Todos los sistemas se integran para formar un organismo complejo, por ejemplo, un ser humano, un árbol. Nivel de población. Un grupo de organismos de la misma especie que vive en una misma área, por ejemplo, una manada de lobos. Nivel de comunidad. Diferentes poblaciones que interactúan en una misma área, por ejemplo, bosques con árboles, animales y microorganismos. Nivel de ecosistema. La comunidad y su entorno físico interactúan como un sistema, por ejemplo, un arrecife de coral. Nivel de biosfera. Todos los ecosistemas de la Tierra, por ejemplo, la Tierra en su totalidad. Estos niveles muestran de cómo la vida se organiza de manera jerárquica, desde lo más pequeño hasta lo más grande, permitiendo una comprensión detallada de la estructura y función de los seres vivos. El ciclo celular y explicando cada una de las fases que intervienen en la mitosis. El ciclo celular es un proceso mediante el cual una célula crece duplicando su ADN y se divide para formar dos células hijas. Se divide en dos fases principales, la interfase y la fase mitótica, mitosis. La interfase es la fase más larga del ciclo celular y se divide en tres etapas. Fase G1. La célula crece y sintetiza proteínas necesarias para la replicación del ADN. Fase S. El ADN se replica resultando en dos copias idénticas de cada cromosoma. Fase G2. La célula continúa creciendo y se prepara para la mitosis, produciendo las proteínas y orgánulos necesarios. La mitosis es el proceso de división del núcleo celular y se divide en cuatro fases. Profase. Los cromosomas se condensan y se vuelven visibles bajo el microscopio. La membrana nuclear se desintegra. Los centriolos se mueven a polos opuestos de la célula y comienzan a formar el huso mitótico. Metafase. Los cromosomas se alinean en el centro de la célula, en la placa metafásica. Las fibras del huso mitótico se unen a los centrómeros de los cromosomas. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula. Cada polo recibe un conjunto idéntico de cromosomas.
Telofase. Los cromosomas llegan a los polos y comienzan a desencadenarse. Se forman una nueva membrana nuclear alrededor del conjunto de cromosomas. El huso mitótico se desintegra. Este proceso es esencial para el crecimiento, del desarrollo y reparación de los organismos multicelulares. Meiosis, explicando cada una de las fases de la meiosis y haciendo una comparación de la mitosis. La meiosis es un proceso de división celular que produce el número de cromosomas a la mitad, produciendo 4 células hijas o haploides a partir de una célula madre diploide. Este proceso es crucial para la reproducción sexual. Fases de la meiosis. La meiosis se divide en dos etapas principales, meiosis 1 y meiosis 2, cada uno con sus propias subfases. Meiosis 1. Profase 1. Los cromosomas se condensan y se emparejan en estructuras llamadas tétradas. La membrana nuclear se desintegra y se forma el huso mitótico. Metafase 1. Las tétradas se alinean en el centro de la célula. Las fibras del huso se unen a los centrómeros de los cromosomas homólogos. Anafase 1. Los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. A diferencia de la mitosis, las cromátidas hermanas permanecen unidas. Telofase 1. Los cromosomas llegan a los polos y a las células. Se dividen en dos células hijas haploides. Meiosis 2. Profase 2. Los cromosomas se condensan nuevamente, se forman un nuevo huso mitótico en cada célula hija. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en el centro de la célula hija. Las fibras del huso se unen a los centrómeros de las cromátidas hermanas. Anafase 2. Las cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 2. Los cromosomas llegan a los polos y a las células, se dividen nuevamente, se forman 4 células hijas haploides, cada uno con la mitad del número de cromosomas de la célula original. Comparación con la mitosis. Número 1. Número de divisiones. La mitosis, una sola división celular que produce 2 células hijas diploides. La meiosis, 2 divisiones celulares que producen 4 células hijas haploides. Número 2. Variabilidad genética. Mitosis. Las células hijas son genéticamente idénticas a la célula madre. Meiosis. Las células hijas son genéticamente diferentes debido al crossing over y la segregación independiente de los cromosomas. Número 3. Función. Mitosis. Crecimiento, reparación y mantenimiento de los tejidos. La meiosis. Producción de gametos, óvulos y espermatozoides para la reproducción sexual. Número 4. Tipos de células. Mitosis. Ocurre en las células somáticas. La meiosis ocurre en las células germinales.